Hola familia, buenas tardes. Bueno, vamos a estar hoy teniendo nuestra clase referida a Curriculum Vitae. Es la clase del 26 de noviembre del 2021, así que aquí vamos. Bien, y entonces aquí vamos en esta clase. ¿Qué vas a descubrir? ¿Qué es un Curriculum Vitae? ¿Cómo hacer, cómo redactar un Curriculum Vitae? ¿Cuáles son las funciones de un asistente de recursos humanos? Que es justamente lo que nos estamos formando aquí en el instituto, y tips para redactar un currículum vitae efectivo. Hacia ello vamos. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿qué es un currículum vitae? Para ponernos en contexto. Bien, es un documento que resume la trayectoria o la experiencia profesional, la educación, datos personales y referencias. Esta es la información más importante que condensa justamente el currículum vitae. La trayectoria o experiencia profesionales, todos los puestos anteriores en los que nos hemos desempeñado para que sobre esto se vea que está relacionado con el puesto en el que se aplica. La educación, es decir, qué títulos tenemos que nos habilitan también para este puesto, y todo tipo relevante de información personal, fundamentalmente para que nos contacten, ¿verdad? Bien, vamos a ver el currículum vitae como historial, porque en este caso es un historial, es una historia, un continuo, un constructo hasta el día de hoy de nuestra historia de formación, de nuestra historia profesional, de la experiencia personal y de vida. Tengan en cuenta que nosotros, cuando como selectores vemos un currículum, vamos a ver toda la historia de una persona, de un candidato o candidata a un puesto, que se resume justamente en una carilla en muchos casos. Bien, entonces, esto fundamentalmente es la historia que tiene esta persona para que nosotros como selectores decidamos qué destaca y que queremos saber más de esta persona, eventualmente llamándola por teléfono. El currículum significa carrera de la vida. La palabra proviene del latín y se usa habitualmente la abreviatura que es CV. Siempre cuando dicen envíame el CV, es la palabra técnica con la que utilizamos desde el área de recursos humanos para referirnos al currículum vitae, a la historia de vida de esta persona. Que lo que más interesa es el aspecto profesional, pero por supuesto que la parte personal, como toda carrera de vida, es relevante. Bien, este es el primer contacto con la empresa empleadora. Es decir, nosotros como selectores tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos que debe cumplir ese currículum vitae para que justamente nosotros nos demos una idea de que es una persona para continuar contactándola para analizar su incorporación a la empresa. Para esto debe causarnos cierta buena impresión a través de estos requisitos. Entonces, para esto tiene que destacar, piensen ustedes, entre miles de currículum vitae, y para que justamente nosotros como selectores querramos saber más de esta persona. En muchos casos, yo como selector he recibido miles de currículums, y no solamente que, no puedo ver todos los currículums. Si yo recibo 5.000 currículum vitae, no voy a ver 5.000, voy a estar viendo, supongamos, 500. De esos 500, en la carilla, yo tengo que llevarme una suficiente buena impresión para separarlo, para poder preseleccionarlo, y después de esos 500 analizar 50 currículums nuevamente para ver a quién llamo, a quién contacto y con quién me intereso para una entrevista laboral. Entonces, debemos destacar del resto de los candidatos. ¿Con qué herramientas se puede hacer un currículum vitae? Esto también es muy importante. Recomiendo Canva o Word para poder hacerlo. De hecho, en cada uno de ellos tenemos un montón de plantillas donde vamos a poder utilizar. Ahí va a haber buenos diseños y tenemos una gran sencillez y practicidad a la hora de poder editar dentro de Word o Canva para que podamos tener un currículum vitae
que tenga una mejor apariencia. Ahí solamente lo que tendrías que hacer es editar los datos. ¿Por qué? Porque ya te dice inclusive la estructura que va a tener y vas a poder elegir de entre varios modelos. Y ahí tendrás también varias formas para también imprimirlo, ya sea en PDF, en JPG, etcétera, para que ese formato que tenga un peso bajo para poder enviarlo, lo puedas enviar sin ningún problema y que también tu selector lo pueda recibir también sin problemas, porque si encima es muy pesado directamente ni lo tiene en cuenta. Vamos ahora a poner un poquito de énfasis en el rol del administrativo o administrativa de recursos humanos. ¿Por qué? Porque debemos encargarnos de varios puntos que tenemos que hacer dentro del proceso de selección. Para eso, primero y principal, debemos encargarnos de recabar la información del puesto. Es decir, tenemos que juntarnos con el jefe o la jefa que está buscando esta posición, este puesto, esta persona, y tenemos que pedirle bien la descripción del puesto, de las funciones que va a ocupar. Y no solamente de las funciones, sino qué competencias y habilidades se requieren para este puesto. Bien, para que nosotros con esta información podamos hacer una publicación para que candidatas y candidatos apliquen a este puesto. Entonces, debemos hacer una publicación que puede ser interna, o sea, dentro de la empresa, gente que está trabajando en la empresa y que quiera aplicar para esta posición, o podemos hacerlo a una publicación externa, ya sea en un diario, en una red social, en Boomerang, en Execuzón, en Zona Jobs, en la página que nosotros consideremos que es la más idónea, donde buscan empleo este tipo de candidatas y candidatos o de posición. Una vez que hicimos la publicación, vamos a empezar a recibir todos estos currículum vitae. Bien, entonces vamos a tener que tener destinada quizás una casilla de correo electrónico especial para recibir este que puede ser un aluvión de currículum vitae. Esto también es muy importante, porque puede pasarnos que hagamos una selección para administrativo de recursos humanos y también recibamos 4.000, 5.000 currículums. Imagínense si es la casilla de correo que ustedes usan en su empleo para todas sus funciones, va a quedar o colapsada o no van a poder distinguir un mail importante que les llegue de un jefe, de un colaborador o de algún colaborador de la empresa, y va a estar tapado por esos 5.000 currículum que están recibiendo a cada momento, incluyendo sábados y domingos. Bien, una vez que recibimos todos estos currículum vitae, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de preselección. Es decir, tenemos que ir a cada mail que recibimos, bajarnos el currículum y leer. Los primeros 6-7 segundos van a ser fundamentales, donde nos van a decir si es la persona que queremos preseleccionar o no. Una vez que definimos y de esos 5.000 preseleccionamos 500, de esos 500 que preseleccionamos vimos y decimos que estas 50 personas vamos a llamar por teléfono en prima facie, bueno, a partir de eso vamos a llamar a estos candidatos para ver si están interesados aún en esta búsqueda laboral, porque quizás mandaron el currículum hace mucho tiempo. Entonces, una vez que los llamamos, los convocamos y citamos a una entrevista. Esta entrevista puede ser, yo recomiendo primero que sea vía Zoom, donde si yo tengo 30 personas para ver, originalmente lo puedo hacer en 10-15 minutos de una reunión por Zoom para tener una aproximación de esa persona. Y puedo analizar la puntualidad, cómo está vestida, cómo utiliza la computadora, si tiene buena iluminación, si tiene buen audio. Hay un montón de detalles que van a servirme de información para ver las aptitudes y competencias de esta persona, iniciales, claro. También, a partir de allí, puedo decir, bueno, de estas 30 personas que vi por Zoom, estos 5 o 6 los quiero ver en persona. Entonces, ahí sí ya me voy a tomar un tiempo en la agenda para citar a estas personas, ya sea en la empresa, ya sea en otro lugar, para concertar y ver en una entrevista personal y analizar sus competencias. Una vez que hicimos todo este proceso, que vimos 5, 6, 10 personas, vamos a armar un reporte a la persona que dentro de la compañía nos pidió este puesto, para que justamente pueda esta persona decidir, analizar cuáles de estos perfiles les interesa ver.
Entonces piensen que hubo 5.000 currículums, que vimos 500, que seleccionamos 50, que entrevistamos 10, y sobre eso vamos a armar un reporte con aproximadamente 5 personas que nos gustaron para que pueda ver. Bien. Esta persona va a ver estos 5 currículums, le vamos a hacer un detalle de la entrevista que ya tuvimos con esta persona, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, para que decida 1, 2 o los 5 personas que quiera ver. Bien. Vamos a tener que coordinar luego una entrevista nosotros para que el jefe que está buscando este puesto y este candidato o candidata potencial puedan entrevistarse, ya sea por Zoom, ya sea presencial, como mejor considere este cliente interno. De vuelta, el cliente interno es la persona que dentro de la empresa está solicitando este puesto. Puede ser que yo sea colaborador de la empresa, sea empleado dentro de la empresa y me lo solicite un jefe de otra área, o puede ser que yo tenga una consultora, que yo me dedique al proceso de selección y un cliente externo me encargue esta búsqueda. Luego va a tener entonces la reunión con el cliente interno para ver quiénes avanzan, es decir, cuando ya este jefe de depósito vio a estos 5 candidatos, vamos a tener nosotros con este cliente interno, con este jefe de depósito, para ver cuál de estos 5 le gustó, si tiene alguna duda o lo que fuere. Supongamos que dice, bueno, me gustaron estos 2 candidatos, pero no sé por cuál quedarme. Bien, vamos a hacerle exámenes psicotécnicos, psicológicos y de cualquier índole que nos dé información para ver si esta persona es la mejor para el puesto, y de esta manera tener ya más información. ¿Para qué? Para reportarle nuevamente a este cliente interno para que decida cuál de los 2 candidatos, en función de la entrevista que él le dio, de la información que nosotros le pasamos y de la información que le envía los psicotécnicos y eventualmente exámenes ambientales, de cuál es el candidato ideal para ocupar esta posición. Luego, llamar a quienes quedaron y a quienes no. Bien, entonces vamos a llamar a la persona que ingresó en la empresa, que ya va a trabajar, y vamos a llamar a quienes quedaron fuera que entrevistamos. No vamos a llamar a los 5.000 currículum, pero sí con quienes nos contactamos y dijimos que vamos a analizar su currículum y cualquier cosa lo llamábamos. A esas personas vamos a decir que ya el puesto fue ocupado. Bien, estos son los exámenes que hacemos. Como seleccionador de personal vamos a valorar la candidatura al puesto solicitado. Vamos a verificar todo el tiempo el CV con el requerimiento del puesto y vamos a validar los datos de la entrevista con exámenes y referencias que justamente pueden habernos dado en el currículum. El seleccionador, en el caso de ustedes, van a tener que tener la expertise suficiente, la experiencia, la sutileza para justamente descubrir y detectar incompatibilidades ocultas que puedan estar dentro del currículum vitae, que es esa carilla donde yo puedo darme cuenta de cierta información incompatible. Por ejemplo, periodos de trabajo incoherentes o sospechosos. ¿Qué sería esto? Si una persona siempre en un puesto laboral trabajó como máximo 2 meses o 6 meses y siempre cambia de empleo, ahí puedo sospechar que es una persona conflictiva, o puedo sospechar que lo echaron por vaya a saber qué motivo, o porque es una persona que quiere siempre cambiar de empleo y siempre está buscando algo nuevo y mejor, y eso yo como empleador me juega en contra, porque si la persona me va a estar 6 meses trabajando y se va a ir por 1.000 pesos más, yo utilicé todos mis recursos para preseleccionarlo, para capacitarlo, para formarlo, y se lleva mi expertise encima de la empresa, no me conviene que esté poco tiempo. Entonces, esos datos son importantes que vamos a detectar. Vamos a también examinar referencias válidas y suficientes. ¿Por qué? Porque si me da como referencia a un amigo que trabaja en la empresa, a un colega de él, obviamente va a hablar bien de él, ¿no? O si me da el celular también de una persona de dentro de la empresa que era par, no me sirve como referencia. Yo voy a necesitar el teléfono en lo posible fijo de la empresa y voy a necesitar también que esa persona haya sido un superior de él, que este candidato hubiese reportado de manera directa a esta persona. ¿Por qué? Porque si no, va a ser alguien que me va a hablar bien de la persona. ¿Bien? Entonces, estas referencias
voy a tener que tenerlas muy en cuenta, y para eso voy a tener que tener justamente ese tacto, porque también me va a pasar que voy a llamar a una empresa, a un empleado que laburó hace 5 años atrás, y la persona va a decir, capaz que ya no está más ese jefe, capaz que no me quieren dar información, capaz que ni me atiende. Entonces tengo que tener las competencias de relacionamiento adecuadas para poder hacerme de esa información. Porque quizás realmente no me quieran dar la información porque el colaborador de recursos humanos no es una persona que quiera dedicar tiempo a esto, pero no es que la persona tenga buenas referencias. Entonces, eso te lo da la experiencia como reclutador a la hora de buscar personal. Bien, en el currículum vitae, ¿qué datos son necesarios incluir? Pensemos que nosotros como selectores de personal vamos a ser como árbitros, donde vamos a ver justamente de los candidatos qué cosas sirven y qué cosas no. Dentro de lo que es una competencia, en muchos casos muy ardua, por justamente un puesto laboral. Entonces, no debo dejarme engañar por una linda estética que pueda tener ese currículum vitae, ni mucho menos por datos falsos. Bien, entonces, como seleccionador somos árbitros para poder evaluar la información en conciencia de todos los datos que estén allí para que me sirvan para la posición que requiero cubrir. El árbitro en este caso, ¿qué juzga de los competidores? Bien, va a juzgar datos personales y de contacto, el perfil personal de la persona, la experiencia laboral, formación, va a juzgar también sus habilidades, idiomas, aficiones e intereses, actividades extracurriculares, prácticas, cursos, referencias, diferenciadores. Estos son los 12 puntos que como reclutadores tenemos que tener en cuenta. Siempre que hablamos de reclutadores, a ver, acá tenemos dos sombreros. O lo puedes estar analizando esta clase como administrativo de recursos humanos, que es lo que te está formando en este curso, o puedes analizarlo y decir, bueno, yo si estoy buscando trabajo, ¿qué es lo que van a estar juzgando esos selectores, verdad? Entonces, a analizarlo de la forma que quieras. Le vamos a dar el enfoque desde este curso del rol que tiene el selector. Por lo tanto, si vos estás aplicando a empresas con tu currículum vitae, ten en cuenta qué es lo que te van a estar analizando. Y vamos a ir uno por uno a estos puntos que debe tener tu currículum vitae. Y que como selectores vamos a tener que tener en cuenta. De vuelta, en estos dos sombreros, ¿qué es lo que vas a tener que analizar cuando recibas un currículum vitae para una candidatura a un puesto dentro de esa empresa en la que estás trabajando? Nombre y apellido, teléfono, email. Esta es la información básica que vas a tener que ver. ¿Cómo se llama? Un teléfono de contacto. He recibido currículum vitae sin teléfono. Por lo tanto, era fantástico todo lo que sabía, todo lo que quería hacer, todos sus estudios, pero no tenía forma de contactarlo. Y muchas veces mandarlo por mail, a veces el selector no lo hace. Otro dato personal es foto y redes sociales. Podemos incluir una foto de la persona y si una foto tenemos que ver, la persona nos puede ayudar para tener una idea también de cómo ubica la foto, de cuán prolijo es, si pone una foto en la playa o si pone una foto profesional, si pone una foto bien iluminado. Bien, esa información a mí me va también a servir como información adicional para el puesto. Es imprescindible esta información para contactar con los candidatos. Es fundamental los datos personales para que nosotros tengamos esta información para poder contactar a la persona. Esto es básico. Es recomendable sin dirección exacta. ¿Por qué? Porque es información que puede ser sensible en estos tiempos, por lo tanto, sí aclarar barrio y la ciudad. Porque si estoy buscando un puesto para, no sé, una persona que tiene que trabajar en zona en San Justo de la provincia de Buenos Aires y la persona esta vive en Cañuelas y yo sé que la distancia 2 horas por día al trabajo de ida y 2 horas de vuelta no va a durar mucho tiempo. Entonces esta información es importante. Y en el caso que ustedes estén dispuestos a mudarse a la zona del trabajo, cosa que muchas veces suele pasar, deben aclararlo.
¿bien? Porque en muchos casos es excluyente que quede en un lugar adecuado. Si vivís, no sé, en Punta Alta y aplicás una posición en Bahía Blanca, puede jugar en contra, porque va a decir, la persona se va a cansar de viajar todos los días, los primeros 3 meses va a venir y después se va a cansar. Entonces, aclarar en el caso de que estén dispuestos a trasladarse para vivir en la ciudad, en un lugar cercano al puesto de trabajo, en el caso de que así ustedes lo consideren y que estén dispuestos a hacer, por supuesto. Información segunda, perfil personal. Puede incluir aquí las motivaciones y aspiraciones. En 3 o 4 líneas tienen que mostrar por qué sos la candidata o el candidato ideal para este puesto. Es una sección opcional dentro del currículum vitae, pero aquí vas a destacar los aspectos más importantes de la candidatura y te puede jugar a favor, para diferenciarte en este puesto. Bien, tampoco incluir cualquier información personal, sino esta que pueda ser relevante respecto a qué es lo que estás buscando para trabajar en una empresa, si estás buscando experiencia, si estás buscando crecer profesionalmente dentro de la empresa, si querés hacer carrera dentro de una empresa. Esta información puede ser de utilidad para el selector, así que incluílo y vos como selector ten en cuenta esta información en caso que sea relevante. Por ejemplo, tener en cuenta faltas ortográficas. Esta información personal que te pone y tiene faltas de ortografía, yo puedo pensar o bien que no sabe escribir bien o que sabe escribir pero que ni siquiera se tomó el tiempo para escribir adecuadamente este perfil, este currículum. Por lo tanto, puedo presuponer que esta persona, su actitud, ya si para buscar el puesto, que es donde tiene que mostrarse de la mejor manera, me lo entrega con faltas ortográficas, a mí ya también me va a dar indicador de esta persona para el puesto. Tercer punto, experiencia profesional. Vamos a poner aquí, ¿qué vamos a poner? Es el punto más importante del currículum vitae. Justamente lo primero que analiza un selector. Yo cuando veo un currículum vitae, lo primero que miro es, por un lado, la estética, que esté acorde, pero lo primero que voy a buscar de la información relevante es la experiencia profesional. Entonces, acá voy a ver la descripción de las funciones y responsabilidades en cada puesto. Es decir, lo que voy a ver es que incluya el título del puesto anterior, por ejemplo, repositor externo y nombre de la empresa. Repositor externo, que esté destacado esto en coto. O que diga administrativo contable en cooperativa obrera. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Incluir fecha de inicio y finalización con mes y año. ¿Por qué? Porque puede ser que yo ponga desde el 2019 al 2021, pero no es lo mismo que sea de diciembre de 2019 a enero de 2021. ¿Bien? Entonces, esta información póngala con mes y año. Es muy importante. Si es una empresa conocida, por ahí no es necesario, si trabajas, no sé, en Coca-Cola, no es necesario aclarar mucho. Pero si no es una empresa muy reconocida, está bueno que podamos incluir dentro de la experiencia profesional la página web de esa empresa. ¿Para qué? Para que las personas, este selector, pueda ver cuál es el rubro de esta empresa. Entonces, muchas veces tiene importancia que si yo contrato a una persona para una empresa pyme que tiene 120 empleados, saber que donde trabajó también es una empresa con una estructura similar, que no es lo mismo que haber trabajado en un estudio contable con 2 empleados o haber trabajado en una multinacional que tiene 100.000 empleados. ¿Bien? Entonces, esa información puede sumar y puede tener información relevante, no solo para diferenciarse el candidato, sino para que también no pierda tiempo el reclutador, ni tampoco la persona que aplica, porque si por ahí te hacen venir una entrevista a una persona que cuando se le está entrevistando ya no, como es de una empresa que es distinta a la mía, es un punto importante y no lo tengo en cuenta después. Y lo hice venir a esa persona y le hice perder tiempo. Entonces está bueno aclararlo de antemano esto para que el selector lo tenga en cuenta. Estudios, también es una parte muy importante dentro del currículum vitae y tenemos que aclarar bien estos puntos. Donde vamos a poner todos los títulos obtenidos o en curso o incluso los abandonados. Es decir, si yo estudié ingeniería civil y estudié 3 años, tengo que poner cuándo empecé y cuándo terminé y eventualmente cuántas materias aprobé.
si tengo el título de bachiller, cuando comencé y cuando lo terminé, o año de finalización, quizás solamente alcance. En orden de mayor relevancia para el puesto. Si yo estoy aplicando para una posición que está buscando administrativo de recursos humanos, lo primero que voy a poner es el estudio en CECITEC como analista administrativo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es justamente lo primero que va a seducir a la persona que dice, tiene un estudio que me sirve. Quizás lo que venga debajo sea bachiller, y el bachiller por ahí no aplica tanto a esto, no es tan específico como si lo es el otro. Por lo tanto, el otro iría primero, segundo, bachiller. ¿Bien? Y si tenés estudios de posgrado, no incluir el secundario. Si vos tenés un título de un máster en administración de empresas, aclarar que sos técnico electromecánico o bachiller no suma mucho. ¿Por qué? Porque lo más importante es el de arriba, porque se asume que si tenés un posgrado, tenés el secundario completo. ¿Bien? Sí, si tenés un posgrado, poner la carrera de grado, eventualmente. ¿Bien? Habilidades. Bueno, acá se destacan habilidades y las competencias adquiridas, ¿bien? Que tienen que estar vinculados con el puesto al que se aplica. Es decir, yo puedo tener determinadas habilidades que obtuve en una industria en particular y eso me hace justamente más empleable. Acá en estas habilidades no incluir esto de, por ejemplo, hablar español. Si yo estoy aplicando en Argentina y pongo como habilidades hablo español, no me sirve para nada. ¿Bien? Entonces esa información o bien la en el caso de que no sea relevante. En una profesión técnica es ideal destacar esa habilidad que pueda tener. ¿Bien? Por ejemplo, si es un técnico electrónico, aclarar que es especialista y que trabajó durante 2 años en reparar determinado tipo de transistores, quizás un poco antiguo. Bien, idiomas. Puede ser imprescindible para algunos puestos. Es más, cuando uno está haciendo la búsqueda de personal y necesita que la persona hable inglés oral y escrito a la perfección, debe incluirlo en la descripción del puesto. Debe incluir en la descripción del puesto inglés, por ejemplo, excluyente. ¿Por qué? Porque si yo soy candidato a buscar una posición que dice inglés excluyente y no sé hablar inglés, mandarlo me va a hacer perder el tiempo. ¿Bien? Entonces, aclarar esto nosotros como selectores, que la posición requiere de inglés escrito y oral bilingüe, por ejemplo. ¿Bien? Mencionar, por supuesto, en el currículum tiene que estar aclarado qué tipos de idioma maneja y, fundamental, en qué nivel. Básico, intermedio, avanzado o incluso nativo. Quizás vivió 10 años en Francia y habla un inglés nativo, hoy por hoy, ¿no? O nació en Francia y hoy por hoy está viviendo en Argentina y tiene un nivel de inglés nativo. Bien, en profesión técnica, ideal destacar también todo lo que se pueda de inglés técnico, por ejemplo. Me acuerdo cuando yo estudié en la técnica, veíamos inglés técnico. Esto también es importante destacar en el idioma. Aficiones e intereses. Es información adicional que aporte información relevante. Máxime si aporta y está relacionada con el puesto al que estamos aplicando. Pueden mostrarse más aptitudes para el puesto y pueden generar diferenciación. Por ejemplo, si en estos intereses yo estoy aplicando una empresa que no me dice, yo no puedo decir el nombre de la empresa, por el motivo que fuere. Muchas veces el puesto que se busca, la persona todavía está ocupándolo, entonces no se quiere que la persona que está dentro de la empresa descubra que están buscando para echar a esa persona, entonces no se pone el nombre de la empresa. En ese caso, a veces yo pongo una afición o un interés que esté en línea con esa industria, puede sumarme a favor. Punto número 7. Actividades extracurriculares. Muestran inquietudes y habilidades que se adquirieron en esa actividad extracurricular. Si son en línea con habilidades del puesto, suma y mucho. No incluir tampoco actividades extracurriculares en exceso. ¿Por qué? Porque puede generar punto en contra. Pero sí puede generar una diferenciación a alguna actividad extracurricular, como puede ser que colaboró con entrega de alimentos en ocasiones de catástrofes para una ONG. ¿Bien? Entonces,
si uno de los valores que requiere ese puesto que pidió el jefe es que tenga sensibilidad y contacto con la comunidad, si yo sé que fui voluntario, si la persona fue voluntario en actividades extracurriculares de ayudas ante casos de siniestros, va a ser valorada esa actividad extracurricular. Cursos y talleres. En estos casos tiene que ver con la información de estudios, con la información académica, donde son de menor duración que los estudios formales, pero que también suman y mucho porque son más específicos y aportan conocimientos prácticos mucho más valorados para una posición en particular. De vuelta, tiene que ver con diferenciarme. Si yo estoy buscando dos administrativos contables, dos administrativos de recursos humanos, donde los dos estudiaron en CECITEC, los dos estudiaron en CIEC o el curso administrativo en recursos humanos, pero uno de ellos tiene experiencia y tiene un curso de 2 meses de selección de perfiles técnicos de informática, y justamente quizás alguna búsqueda esté relacionada con eso, ese curso y este taller técnico más específico va a ayudar y va a hacer que nos diferenciemos, y para el selector es información valiosa que va a poder ayudarlo o ayudarla para que entre tantos currículums pueda decidir por qué elijo este y no el otro, cuando son casi iguales. Pero esto hace que se diferencie un poquito más y sea tenido en cuenta. Prácticas. En este caso, incluye prácticas en empresas o instituciones. Por ejemplo, pasantías. Son fundamentales para personas recién recibidas o sin experiencia laboral. Aquí hay que describir similar a la experiencia profesional, con fechas. ¿En qué momento, hasta qué momento estuve haciendo una práctica profesional rentada o no rentada en determinada institución? Incluso si fueron ad honorem, porque quizás estuve un mes ayudando a sacar fotocopias en una empresa determinada y ante dos personas que no tienen experiencia laboral, esto puede hacer una diferencia. En caso que se busque un estudiante de una carrera determinada o de una industria determinada, esa diferenciación de esta práctica, aún siendo no rentada, me dice, bueno, esta persona por lo menos trabajó allí y hasta me permite tener referencias de esa persona, cosa que en el otro caso no voy a tener, porque voy a tener referencias solamente de profesores, quizás. ¿Por qué? Porque no tiene esta práctica que quizás también no rentada, pero sirve a mí como reclutador para tener mayor información, incluso mayores referencias. Y hablando de referencias, esto incluyen teléfono, nombre y apellido de anteriores jefes. Esta información suele ser muy importante cuando ya se avanza en el proceso, y tengo determinados candidatos y digo, a ver, quiero ver si todo lo que me dijo es verdad, o si lo que me dice que era una persona con muchas aptitudes de relacionamientos interpersonales, o que era muy analítica, o que siempre fue muy valorado en el puesto anterior. La persona más idónea es preguntarle a ese jefe. ¿Bien? Entonces, puede pasarme que la persona esté trabajando allí y no me pueda dar las referencias, lo cual es lógico. En ese caso voy a tener que ir a anteriores referencias, y de vuelta, va a mí como selector o como selectora, me va a dar mayor confianza de lo que estoy leyendo en ese currículum vitae, o de lo que pueda haber surgido durante la entrevista, en el caso que haya avanzado en el proceso de selección. En muchos casos son excluyentes y pueden mencionarse también en el CV que están disponibles de requerirse. ¿Qué significa? Que quizás yo no lo voy a poner en el currículum vitae original, en el inicial de una carilla, porque no quiero que llamen a cualquier persona de mis contactos, pero sí, en el caso de avanzar, yo le digo que a la persona, al selector, que lo va a poder tener disponible en el caso de que quiera contactar. ¿Bien? Me ha sucedido a mí en búsquedas laborales que en dos personas que llegan a la instancia final después de 2 meses de proceso, uno tenga dificultades en ser contratado porque las referencias no son ubicables. Entonces, si en uno a las referencias las llamo, es del jefe anterior, lo puedo corroborar y me habla bien, incluso pude hablar con recursos humanos que me derivó con esta persona, es mucho más fiable
que si yo de la otra persona no logro contactar con ninguna referencia. Entonces, llegado a una instancia decisiva del proceso de búsqueda, como selector, puede ser que este punto de la referencia, en el caso que sea adecuada y que sea pertinente, termine por darme a mí la información suficiente para inclinarme por esta persona y no por la otra. Bien, fíjense la importancia que tienen las referencias. De vuelta, en una instancia avanzada de la búsqueda. Pero sí, incluir en la primera carilla que tengo referencias, porque a veces tenemos, en nuestra trayectoria profesional, tenemos, no sé, 10 empresas en las que trabajamos. Si en cada empresa ponemos la referencia de 10 personas en el currículum en el que enviamos por primera vez a una empresa o el que tenemos cargado en una aplicación de búsquedas, el currículum se extiende mucho más. Entonces, no lo incluyamos en la primera versión del currículum, en el condensado, en este de una carilla, pero sí lo vamos a incluir, que van a estar disponibles en caso de requerirse. Es muy importante. Esto da confianza al selector, que dice, ok, todo lo que dice en el currículum y todo lo que me pueda llegar a decir en la entrevista, voy a tener forma de refutarlo, de comprobarlo, hablando con una persona que ya haya trabajado con él o que ya haya sido su jefe o su jefa en puestos anteriores. Esto es muy importante. Punto número 11, diferenciadores. ¿Qué son estos diferenciadores? Bueno, ante tantos candidatos potenciales, queremos que se nos haga sencillo, nosotros como reclutadores, esta búsqueda, y vamos a buscar, en muchos casos, ciertos tips importantes para poder diferenciar de tantos currículums a candidatas y candidatos. Una alternativa puede ser con un diseño premium. Puedes o encargar a un diseñador web, a un diseñador gráfico que te haga un muy buen currículum en caso de que vos no tengas esas habilidades, o si te das maña a través de en YouTube buscar cómo hacer un diseño profesional de tu currículum vitae a través de estas herramientas que te compartí de Canva o de Word. Bueno, este diseño premium puede ser una diferencia que te distinga del resto y que te llamen a vos y no a otra persona. Con un mail personalizado, ¿qué es? En lugar de poner un Gmail que es pepito28@gmail.com, que sea tu nombre y tu apellido o Fernando y que el dominio sea propio tuyo. Por ejemplo, en el caso mío, difacio.com, difacio.algo. Bien, entonces eso puede hacer también que dé un poco más de confianza. Y algo que me ha pasado de ver en currículums y que aportan y mucho en la confianza y que es un gran diferenciador, para lo cual requiere primero entrenamiento, es, por ejemplo, un link que redirija a un video de presentación tuyo. Entonces, si yo como selector, cuando tengo todos estos currículums, veo que hay un enlace donde la persona me está haciendo un video así como este, donde diga, hola, yo soy Fernando Difacio, estoy aplicando a este puesto de administrativo en recursos humanos para la empresa XX, he valorado mucho dentro de su página web lo que he visto, sus valores, la misión, la forma en que tratan y forman a sus colaboradores. Es por eso que estoy enviando mi currículum vitae para ser tenido en cuenta en esta búsqueda y bueno, poder conocernos y poder conversar más al respecto. Muchas gracias y quedo a tu disposición. Ese videito de 15 segundos, de 30 segundos, que lo puedas incluir con un link dentro del currículum vitae, puede ser decisivo para que te llamen a esa persona en lugar de a las otras 4.999. Obviamente que ese video va a tener que ser hecho no de manera estrictamente profesional, pero sí con una luz adecuada, bien peinado, con una camisa o ropa que dé a un perfil profesional, a una imagen seria y adecuada para una compañía, y va a tener mucho más información para analizar de qué forma te expresás, de qué forma tenés la seguridad que quizás esté buscando este puesto. Entonces también te ahorra a vos la posibilidad de tener que ir a una entrevista y que ese puesto no sirva. ¿Bien? Entonces, esto puede ser un gran diferenciador y puede ser una gran diferencia para vos como selector si llegás a ver esto, o si estás aplicando para una empresa, poder hacer un video de este tipo
insisto, te recomiendo que lo hagas. En el caso de que tengas alguna duda de cómo poder hacer este video y demás, contactame que yo sin ningún problema te voy a dar una ayuda. Bien, muy bien. El trabajo de ponderar los currículum vitae. En una hoja se debe demostrar que el candidato o la candidata es ideal para este puesto. Fíjense el trabajo que tiene la persona que tiene que mandar un currículum justamente a una empresa donde tiene que diferenciarse en una carilla. ¿Bien? Es este requisito mínimo de vuelta, familia, háganlo en un Word. Dentro de Word tienen la posibilidad de distintas plantillas que ofrece Word para currículum vitae. Entonces dentro de plantillas ponen currículum vitae y les va a aparecer un montón de diseños muy lindos, muy profesionales, que dan una buena estética y solamente tienen que completar la información de cada uno de estos 11 puntos que les estuve detallando recién. Si lo realizan en Canva, aún mejor. Canva es una aplicación que se realizan banners, que se realizan folletos, que se realizan presentaciones y una de las funciones es currículum vitae. Y tiene también muy lindos diseños y al igual que en Word pueden editar la plantilla y editan sus datos personales con ese formato, con la foto de ustedes. Y pueden encontrar y cambiar los colores, cambiar tonalidades y los va a hacer diferenciar del resto. O también hay formatos y aplicaciones de pago para hacer el currículum vitae. Si ustedes están dispuestos y quieren hacerlo, lo pueden hacer. Sepan que tienen a disposición esto, que existe en el mercado. Googleen aplicaciones de pago. No les voy a dar ninguna de estas porque no es mi función recomendar una aplicación de pago. Realmente yo nunca lo he usado, pero sepan que existe esta posibilidad, ¿verdad? Con que lo hagan en Word, con una plantilla o Canva, es más que superior al resto promedio. Bien, entonces, de vuelta, ustedes familia tienen que darse cuenta que en ese currículum vitae que están recibiendo es información muy valiosa, que si ustedes son los que lo están enviando, deben demostrar en esa hoja, en ese frío papel o en esa fría imagen, todo lo que ustedes saben y pueden darle a esa empresa. Entonces, pónganle la mayor distinción, traten de personalizarlo. Si bien pueden tener un currículum que aplica a un portal, por ejemplo, para que todo el mundo lo vea, por ejemplo en Boomerang, si ustedes saben que van a aplicar a una empresa determinada y que a ustedes les interesa mucho ese puesto, personalicen la búsqueda con los datos específicos para esa búsqueda. Tómense el tiempo de buscar información de esa empresa en la página web e incluyan también dentro de la búsqueda que dice el puesto, incluyan bien la información relacionada para esa búsqueda. En resumen, que vimos qué es un currículum vitae, vimos qué tener en cuenta nosotros como selectores de lo que nos estamos formando en este instituto para reclutar personal, qué debe incluir un currículum vitae. Vimos estos 11 puntos que son fundamentales, ténganlo muy en cuenta a la hora de armar un currículum vitae y a la hora de evaluar si el currículum vitae recibido tengo información relevante como para tomarme el tiempo de llamarlo y perder o usar 20 minutos de mi tiempo para entrevistarlo personalmente. Y recuerden, busquen algún diferenciador, ya sea como reclutadores o a la hora de enviar el currículum. De vuelta, el video puede marcar la gran diferencia porque el contraten a ustedes y no a otra persona. ¿De acuerdo? Bien, familia, los invito ahora a que en un minuto describas qué descubriste en esta clase, cómo lo vas a aplicar a nivel profesional. Toma nota ahora mismo, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Te pido que lo escribas acá en el grupo de Facebook. ¿Qué aprendiste en esta clase? En un minuto nada más. Tómate un minuto y escribí qué aprendiste en esta clase, cómo lo vas a aplicar a nivel profesional como selector, como selectora o incluso a la hora de mejorar tu currículum vitae. Un minuto escribí ahora acá en el chat, ya, escribilo en el chat de Facebook del instituto donde estás viendo este video. Un minuto a partir de ahora, ya.
bien y seguimos avanzando. Luz, cámara, acción, acción. Vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, ahora te pido como tarea que hagas lo siguiente. Vas a aplicar a la siguiente búsqueda con un currículum vitae que confecciones para aplicar a esta búsqueda. ¿Qué dice la búsqueda? Súper sencilla. La dice: se busca administrativo de recursos humanos, administrativo, para desempeñarse de lunes a viernes en Bahía Blanca de 9 a 18 horas y se requieren habilidades de liderazgo y estudios relacionados. Incluir sueldo o remuneración pretendida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a incluir dentro acá del grupo de WhatsApp un currículum vitae que sea de ustedes, donde van a aplicar, van a armarlo con todos los 11 puntos y lo van a enviar, lo van a subir acá a este grupo de WhatsApp. Y yo voy a analizar esos currículums vitae y voy a preseleccionar a una persona que sería, de manera pedagógica y ficticia, la persona que va a ser contratada. Es más, eso lo voy a publicar acá en el grupo de Facebook. ¿Quién es la persona que fue contratada, de alguna manera, para este puesto con esta aplicación para este puesto? Así que de vuelta, vas a tener que primero aplicaste lo aprendido y escribiste acá. Y ahora vas a mandar tu currículum en este grupo de WhatsApp y te voy a dar una respuesta. Fecha límite. Fecha límite va a ser el día 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre se van a recibir los currículums aquí para que los pueda analizar y voy a dar una respuesta de cuál es el mejor currículum. Y también les voy a dar feedback de cómo está hecho el currículum, qué temas tienen que mejorar para que por supuesto puedan mejorar sus currículums vitae para búsquedas y para también qué práctica tienen que tener ustedes a la hora de analizar un currículum vitae. Bien, familia, dudas o consultas me pueden escribir acá está mi teléfono, mi mail, cualquier duda o consulta para armar el currículum me escriben. Recuerden, hasta el 30 de noviembre tienen fecha para mandarlo aquí. Inmensas gracias, estoy a disposición de ustedes, que tengan linda semana.